Bienvenidos chicos y chicas, vamos a continuar, ¿verdad?, con el desarrollo de lo que sería la unidad 3. En este dado caso, pues, de forma virtual prácticamente sería la clase número 3. Recuerde, sí, que estamos hablando acerca de lo que serían las plantas, ¿ya? No olvide que hay una agenda ya planificada para esta semana, y dentro de la agenda planificada para esta semana es que también el día 21, este día martes, entonces yo le voy a estar subiendo a la plataforma Santillana lo que es el temario para el examen. ¿Dónde va a estar el temario para el examen? Fíjese bien, examen de primer trimestre, ¿verdad? El temario para el examen de primer trimestre usted lo va a poder encontrar en la sección biblioteca, ¿sí? Ahí va a encontrar entonces el temario para examen. Vuelvo a recalcar, el temario para lo que es el examen de primer trimestre lo va a encontrar en la sección biblioteca, en la misma carpeta donde esté lo que es los documentos de cuaderno. Entonces en esa carpeta usted va a poder encontrar el temario para examen, ¿sí? Por otra parte, entonces déjeme comentarle que la videotutoría, ¿verdad?, para esta semana se va a realizar el 22 de abril en lo que es un horario, fíjese bien, de 1:30 a 2:30. Recuerde que esta solamente es para una semana y es para despejar dudas y ampliar también, ¿verdad?, lo que se ha mencionado en este video. Recuerde también que el día viernes es el último día para que usted pueda enviar su trabajo. Asimismo, le menciono que el día miércoles usted va a poder encontrar en la plataforma Santillana, en lo que sería la sección foro, un link, ¿sí?, un vínculo para que pueda entrar a un demo de lo que sería el examen. Es decir, que este nada más sería un ensayo del cómo usted va a poder desarrollar el examen, ¿sí? Y en ello nada más lo que le estoy pidiendo es una cuenta de Google y lo que es su nombre, ¿verdad? Y de lo contrario, pues, su conocimiento, ¿ya? Ahora bien, con el trabajo de este día vamos a desarrollar los temas: tipos de frutos, tipos de semillas, función e importancia de la semilla. Dentro de los tipos de frutos, déjeme mencionarle que los frutos, ¿verdad?, tienen sus partes, ¿sí? Y asimismo, entonces, los frutos me dice que dentro de sus partes tenemos a lo que es el mesocarpio, el epicarpio y el endocarpio, ¿sí? ¿Qué es el epicarpio? Fíjese bien, en este dado caso, que es la manzana, es una manzana, ¿verdad? El epicarpio es toda aquella textura de color amarillenta, de color roja, de color verde, según el tipo de manzana, ¿verdad?, que usted pueda imaginarse. Esa textura entonces es lo que se conoce como el epicarpio. Ahora bien, el mesocarpio, fíjese bien, es aquella parte carnosa del fruto, ¿verdad? Es decir, aquella consistencia carnosa y dulce que usted ingiere, ¿ya? Es lo que se conoce como mesocarpio de un fruto. Y el endocarpio ya es una parte de un hueso, ¿sí?, que en ella también se ubica, en este dado caso, la manzana, ¿verdad?, la semilla. Es decir, el centro de esta manzana, entonces el centro de un fruto, es lo que conocemos como el endocarpio. Ahora bien, entonces, fíjese bien y sepa reconocer, ¿verdad?, que después de la fecundación de la flor, el óvulo es el que se convierte en una semilla, ¿verdad?, y siendo el embrión de las plantas. Entonces, al mismo tiempo, la flor se transforma en los pétalos y estos, ¿verdad?, se pierden y el ovario pasa a ser el fruto. Entonces significa, ¿verdad?, vuelvo a recalcar que el ovario es el llamado fruto. Y vuelvo a recalcar que las partes de un fruto son epicarpio, endocarpio y mesocarpio.
Por otra parte, entonces, los frutos se pueden clasificar según su naturaleza, y estos pueden ser frutos carnosos y frutos secos, pero también pueden haber frutos aliginosos, perdón. En los frutos carnosos, fíjese bien, estos contienen de agua en parte comestible, es decir, que es mayor a 0 e igual al 50%, y en los frutos secos contiene de agua en partes comestibles lo que es menor a 50%. Vuelvo a recalcar entonces, el agua en los frutos carnosos es mayor a 0 o igual al 50%. Y lo que en los frutos secos lo va a encontrar menor al 50%, ¿verdad? Entonces significa que dentro de los frutos, de lo que son, fíjese bien, los frutos carnosos, ¿verdad? El pericarpio es blando, ¿sí? Es decir, que posee suficiente carne cubriendo el hueso, porque acumula sustancias alimenticias y aguas, ¿verdad? Entonces, dentro de los frutos secos, su apariencia, en cambio, ¿verdad?, es seca y dura, ¿verdad? Y por ende, entonces, dentro de los frutos secos, fíjese bien, podemos encontrar mayormente las semillas, ¿verdad? Y dentro de los frutos carnosos, como usted observa, entonces, la manzana, las bananas, las uvas, las peras, son parte de frutos carnosos. Ahora bien, las frutas aleaginosas se cumplen para en la obtención de grasas como alimentos. Entonces, estamos hablando de grasas, ¿verdad? Recuerde que dentro de ellas hay un aceite de coco, hay aceite de oliva, ¿sí? Y ellos entonces hacen la función, ¿verdad?, también de un alimento. Entonces estos son los tipos de frutos que podemos encontrar. Dentro de los tipos de las semillas, fíjese bien, nosotros debemos de reconocer también lo que sería que la semilla es un embrión, ¿verdad? Y entonces en este embrión se recorren lo que son 3 partes, ¿sí? Vuelvo a recalcar, la semilla es el resultado de los óvulos, ¿verdad?, maduros, que en buenas condiciones pues producirán nuevas plantas, ¿verdad? Y las 3 partes que se mencionan aquí es primero el hilio, que es una cicatriz, ¿verdad?, donde el funículo, perdón, une la semilla con el fruto. Entonces, si usted observa, el hilo, ¿verdad?, es como la parte central, en ese caso que es un frijol blanco, es como la parte central, ¿sí?, y honda que tiene este frijol. Luego tenemos lo que es el micropilo, y el micropilo es el orificio entonces sobre el hilo, ¿sí?, entre entrada, ¿verdad?, de oxígeno y líquidos para su germinación, ¿sí? Entonces, si usted observa también, la micropila tiene como una zona como de una mancha, ¿sí? Entonces esa zona de la mancha que tiene un frijol, en este caso frijol blanco, es lo que se conoce como micropila, y que por ende entonces a través de esta se da su germinación, ¿verdad? Luego el rafe, fíjese bien, es el revolde, ¿verdad? En el frijol usted va a observar como una línea. Esa línea entonces a lo que nosotros en el borde, es el borde llamado borde, ¿verdad?, una línea. Entonces esa línea se llama rafe. Ok, entonces estas son las partes, ¿verdad?, que tiene una semilla. Ahora bien, las semillas, usted sabe que hay semillas angiospermas, y dentro de las angiospermas entonces encontramos lo que son las semillas monocotiledóneas, ¿sí? Y para ello entonces es decir que estamos tomando en cuenta las plantas monocotiledóneas y las plantas dicotiledóneas, ¿sí? Y dentro de las plantas monocotiledóneas me está diciendo que entonces que su embrión solamente tiene un cotiledón, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, entonces estamos hablando de un dicotiledón. Usted observe entonces que las partes de una semilla monocotiledónea tenemos lo que es el cotiledón, el endospermo y el meristermo apical, ¿ok? Ahora bien,
Dentro de las angiospermas también tenemos, volvemos a relacionar las dicotiledonias, ¿sí? Y esta me está diciendo que su embrión entonces tiene 2 cotiledonios u hojas embrionar. Observe bien entonces, en las monocotiledonias estamos hablando solamente de un cotiledón, y en las cotiledonias estamos hablando entonces que tiene dos cotiledonios, ¿verdad? Entonces, dentro de sus partes, las más relevantes, podemos encontrar lo que son el cotiledón, el meristemo apical y la cubierta, ¿verdad? Recuerda entonces que se conocen unas 250.000 especies de angiospermas, ¿verdad? De estas, unas 200.000 me dice, ¿verdad? O se dice, perdón dicho, que son cotiledonias, y unas 50.000 son monocotiledonias, ¿sí? Ok, entonces dentro de ello también vamos a encontrar lo que es la función e importancia de la semilla, ¿verdad? Si las semillas entonces están, en este caso estamos estudiando las angiospermas, eso significa que las semillas tienen una importancia para nuestra sociedad, ¿verdad? Primero, bueno, me está diciendo que contienen el embrión, y si contienen el embrión entonces me está diciendo que puede dar origen a una planta nueva. Por otra parte, como número 2 me dice que almacena sustancias nutritivas, es decir, para el desarrollo de ella misma, para el desarrollo del embrión. Y como tercer punto, puedo decir entonces que perpetúa la especie, ¿verdad? Perpetúa la especie, es decir, que se mantiene, y obviamente es una fuente de alimento. Entonces, dentro de las importancias, podemos mencionar que, fíjense bien, las semillas constituyen la base de la alimentación del hombre. Entonces, es decir, que a partir de las semillas nosotros, ¿verdad?, hemos generado diferentes plantaciones, y esas plantaciones entonces son las que llamamos como una producción agrícola, y esa producción agrícola es la que mantiene nuestra sociedad. Es decir, entonces, que ahora que estamos en esta situación, si hay personas que están trabajando con la producción agrícola, pero también se deben de tomar las medidas, ¿verdad? Y por eso entonces que hay mucho caos en nuestra sociedad a partir de esta producción agrícola que se puede detener en determinado momento. Y asimismo me dice que las principales civilizaciones humanas fundaron sus bases en el cultivo de solo 3 semillas, y es así como en Mesopotamia, se sembró trigo, los chinos cultivaron arroz, y los mayas cultivaron el maíz en las llanuras de Yucatán. Entonces, si usted observa a través de la historia, nuestra producción agrícola nada más ha iniciado con solamente 3 semillas, ¿verdad? ¿Y en dónde? En Mesopotamia, en China y en lo que sería la llanura de Yucatán, ¿verdad? En Mesopotamia, como me dice, entonces iniciamos con el trigo, en China el arroz, y en la llanura de Yucatán lo que es el cultivo del maíz, ¿verdad? Ahora bien, entonces significa que a partir de ello, fíjese bien, cabe recordar que muchas semillas son importantes en la elaboración de fibras, medicinas y bebidas alcohólicas, que lo menciona ahí, ¿verdad? Ahora bien, cuando estamos hablando de fibras, fíjese, de medicinas y en ello, entonces significa, ¿verdad?, que hay medicinas y fibras que cabe mencionar la importancia que viene a partir de la semilla, es decir, a partir de lo orgánico, ¿verdad? Ahora bien, si estamos hablando de bebidas alcohólicas, estamos hablando que para nuestros antepasados, ¿verdad?, los mayas, chipchas, en dado caso, ¿verdad?, nuestras culturas antepasadas, las bebidas alcohólicas entonces eran fabricadas a partir del maíz, ¿sí? Y es ahí entonces donde tenemos la famosa escuchada que hemos que oímos, la famosa chicha, ¿verdad? Que es nada más una bebida alcohólica que era de nuestros antepasados, pues, ¿verdad? Era la cultura de ellos, ¿verdad? En sus grandes festejaciones, entonces no les hacía falta lo que era, ¿verdad?, esa bebida que era en base, y es en base al maíz, porque aún pues hay personas que lo producen, ¿verdad? Que quizás no es muy relevante como antes en nuestros antepasados, pero sí, pues es parte de la cultura que ellos tenían, ¿verdad? Y por eso entonces que mencionaría las bebidas alcohólicas, porque vuelvo a recalcar, en nuestros antepasados su bebida alcohólica era a través de la base del maíz, ¿ok?
Entonces, no habiendo más que mencionar acá, ¿sí? Nada más recordarles la fecha del día de la videollamada, videotutoría a través de cuenta de Skype, que va a ser de 1:30 a 2:30 el día 22, ¿verdad? Los espero, ¿sí? Y podamos resolver ciertas dudas. Y no habiendo más que mencionar, que vaya a la plataforma Santillana y descargue los documentos que están en biblioteca y desarrolle los ejercicios, ¿verdad? Otra cosa que antes que me despida es que dentro de los ejercicios le menciono que usted va a cultivar lo que es 1 a 2 granitos de frijol. Estos 1 o 2 granitos de frijol los voy a tomar como una parte ponderada dentro de su examen, ¿sí? Examen de primer trimestre, es decir que hasta estos temas yo voy a evaluarle. Fíjese bien lo que sería su examen de primer trimestre, ¿verdad? Y dentro de ello entonces cabe mencionar lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de una planta. Entonces en este dado caso es un granito de frijol o 2 granitos de frijol los que usted va a tener que cultivar a través de algodón o a través de papel. Ahí le establezco en el experimento que menciona el libro de texto, le está diciendo que a través de papel, si no me equivoco, pero yo he puesto las dos posibilidades, ¿verdad? Y en el examen entonces se lo voy a evaluar. Usted me va a anexar lo que son fotos, ¿sí? Y vuelvo a recalcar que solamente me va a anexar 2 fotos. Me va a anexar la foto de cuando usted lo hizo, ¿sí? Y la foto del cómo está hasta la fecha, es decir que prácticamente estoy dando una semana plazo, ¿verdad?, para ver cómo está ese frijol germinado en una semana, y usted me va a expresar también los cuidados que ha dado ahí. Entonces esta actividad nada más consta de una semana. Vuelvo a recalcar, la voy a evaluar en el examen de primer trimestre, ¿ok? Entonces ahora sí, no habiendo más que recalcar y más que mencionar, me despido. Bendiciones.